Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy César Zamudio y estoy muy contento de volverlos a ver. Si les gusta mi contenido, consideren suscribirse y activar la campanita para estar al pendiente de todas mis notificaciones. Hace algunos días estuve haciendo una encuesta en Instagram acerca de los temas de los que les gustaría que les hablara. Hubo muchas respuestas, pero uno de los que me llamó la atención más fue acerca del cine mexicano. Me gustaría mucho adentrarme más en este tema. Y también si tienen algún tema del que les gustaría que hablara, no duden en dejármelo en los comentarios. Y comenzamos. Esto es Cine y qué. Bueno, como ya les dije, me gustaría más adentrarme en el tema del cine mexicano. Creo que es muy interesante y es muy importante para nosotros, como mexicanos que somos, saber más acerca de nuestro cine. Esta vez no voy a hablar de algún tema en específico, solamente les voy a hablar de 4 películas que me gustan mucho y que les recomiendo. Se las voy a ir explicando o dándole la recomendación de forma cronológica, es decir, de la primera que salió hasta la más reciente. Bueno amigos, de la primera película que vamos a hablar es de Los Olvidados de 1950. Fue dirigida por Luis Buñuel y fue una película muy polémica en su momento. Es ahorita considerada una de las mejores películas mexicanas, pero en su momento fue la película más odiada. De hecho, si investigan la película más odiada de México, esa les va a salir. ¿Por qué? Luis Buñuel quiso hacer una película que habla acerca de los niños abandonados, de los huérfanos que viven en la calle. Él no intentó hacerlo de una forma bonita o poética, haciéndolo la belleza en la pobreza, ni de que es bonito ser pobre, ni nada de eso. Él quiso mostrarnos cómo era su realidad, la forma en la que viven, el hambre, la pobreza, el maltrato. En el momento en el que se dio de esa película, hay que ponernos en contexto. Era en la época del cine de oro mexicano, entonces el cine estaba floreciendo, era muy importante esa industria. También el país estaba pasando de una economía principalmente agrícola y se quería transformar en una economía industrial. Entonces había mucho progreso en la ciudad. Cuando las personas lo vieron, principalmente las personas de clase alta, se indignaron mucho con Luis Buñuel. Se indignaron porque pensaron que esa no era la realidad de México. Ellos dijeron, esa no es nuestra realidad. De hecho, hubo algunas funciones privadas en donde personas importantes, como la esposa de Diego Rivera, se quejaron de que la película era mala, de que era mala porque no reflejaba la realidad. Esta película tuvo muy poco presupuesto, muchas personas abandonaron el rodaje porque la consideraban inmoral y solo estuvo expuesta como 2 días en los cines. Fue un fracaso. Luis Buñuel nunca se sintió avergonzado de esa película, se sintió orgulloso de ella, y después en el Festival de Cine de Cannes a él le dieron el premio a Mejor Director y obligó a que la crítica mexicana repensara. Octavio Paz, un escritor muy importante mexicano, también habló de ella. Les voy a dejar aquí de este lado la frase de lo que él dijo de esa película. Nos habla la película acerca de una bola de niños que viven, que trabajan en la calle porque son muy pobres. Algunos son huérfanos, otros tienen a sus papás, pero realmente vemos que hay mucho maltrato. Es un tema actual, lo noté, de hecho al final voy a hacer una reflexión acerca de esto. Noté que es un tema actual y recurrente en muchas películas mexicanas, esta pobreza, la miseria, la diferencia entre las clases sociales, de hecho. Ahora nos vamos a la segunda película. Cambiamos hasta el 1959, sigue siendo la época de oro del cine mexicano y es una película también en blanco y negro. Podemos ver algún tema que sea parecido al de Los Olvidados, la pobreza. Nos referimos a Macario. Macario es una película un poco diferente a la de Los Olvidados. La de Los Olvidados es muy realista. Macario podríamos decir que son cosas paranormales. Un poco de la historia de la trama. Macario es un hombre muy pobre con una gran familia, no les ajusta para darles de comer. Un día él dice que le encantaría comerse un guajolote completo él solo sin darle a nadie. Para esto su esposa se roba un guajolote, se lo da a él y él se va al campo a comérselo. En eso le llegan el diablo, Dios y la muerte pidiéndole que les compartiera de ese guajolote. Macario les contesta de una forma o de otra a los 3 personajes y de allí se comienza a desenvolver la historia. Ignacio López Tarso es el protagonista, lo hace muy bien.
Y también podemos ver el tema recurrente ese que les dije de la diferencia de las clases sociales, de Macario a las personas que están en la cúspide de la sociedad. También es muy importante el tema de la muerte, como en México se habla mucho del Día de Muertos, de hecho comienza el Día de Muertos la película, y pues como México ya sabemos es realmente importante ese día, la muerte, la vida y ese día en específico, las ofrendas a los muertos. La película fue dirigida por Roberto Gabaldón, fue fotografiada por Gabriel Figueroa, es un fotógrafo muy importante también en la historia de México. De hecho, él fue el fotógrafo de la película Los Olvidados y les voy a poner otros ejemplos por aquí de su trabajo. Es un fotógrafo realmente importante en el que retrata muy bien la realidad mexicana, usa muchos claroscuros, el maguey y el cielo son elementos muy importantes en su filmografía o en su trabajo. Esta película está basada también en un cuento de un autor extranjero, ahorita no recuerdo muy bien su nacionalidad, pero se llama así, Bruno Traven. También un dato muy importante que hay que recalcar es que fue la primera película mexicana en ser nominada a un premio del Oscar, un premio de la Academia, como mejor película de lengua no inglesa. Pasamos a la tercera película. Esta vez nos vamos hasta el 1968, época del cine de oro ya había pasado, y esta es otra película con sucesos paranormales, siguiendo un poco la línea de Macario. Se trata de la película Hasta el viento tiene miedo. Esta película, a diferencia de las primeras dos, ya está filmada a color. Tiene una historia muy diferente a Macario y tiene temas diferentes también a Los Olvidados. Ya no habla tanto de la pobreza, no se centra en la pobreza porque en sí los sucesos internado para señoritas de clase alta. La trama va un poco así. Una mujer, una niña, adolescente más bien, Andrea, se suicida. Utiliza a las protagonistas que están en el internado para tomar posesión de alguna y tomar venganza de la directora de la escuela. Es muy interesante la película, realmente el director, Carlos Enrique Taboada, no tenía mucho presupuesto, pero el poco presupuesto que tiene sabe invertirlo, sabe usarlo, construye una muy buena atmósfera. Las alumnas usan unos suéteres rojos que contrastan con las paredes verdes, que eso me da miedo, mucho, no sé, me resulta inquietante. La película creo que fue la primera de estas 4 que estoy mencionando que la vi como a los 9 años y en ese momento sí me dio mucho miedo la película. Hace poquito la volví a ver para hacer este video. Ya no me impactó tanto, pero me sigue gustando mucho la historia. Director Carlos Enrique Taboada ha dirigido otras muchas películas también que son muy importantes y muy reconocidas en México, como Veneno para las Hadas o El Libro de Piedra. Más negro que la noche también. Son películas muy conocidas de él. Y pasamos a la cuarta película. Esta es la más reciente de todas, se estrenó hace poquito, en 2017, dirigida por una mujer, Isa López, y se llama Vuelven. La trama va un poco así. Una niña, Estrella, de 10 años, está en la escuela y hay un tiroteo. Su maestra le da 3 deseos y cuando vuelve a su casa se da cuenta de que su madre no está, de que desapareció y que se la llevaron los Huascas. Ella no sabe, pero inferimos de que está muerta, porque eso es lo que pasa. Allí nos cuentan que los Huascas desaparecen gente y pues obviamente ella se junta con unos niños también de la calle que son maltratados y que viven escondidos también de los Huascas, porque si los encuentran se los llevan. Usa el primer deseo para revivir a su madre, pero como sabemos o como no lo esperamos, no vuelven como es debido, no vuelve a ser su madre, vuelve como un espectro que está allí acompañándola. La parte terrorífica, lo sobrenatural es buena, es impactante y sí llega a causar conmoción. Lo que realmente me dio miedo a mí fue el peligro real de los Huascas, de la inseguridad con la que vivimos en México, con la que se vive, con la que viven los niños, con la que viven las mujeres, con la que viven todas las personas. Este miedo de no saber si vas a vivir mañana o quién va a tocar tu puerta. Los Huascas realmente llegas a tenerles miedo. Hay incluso un político que se ve que es muy limpio, que es bueno con las personas, pero que realmente pues, está torcido. Entonces es una película que vale mucho la pena ver. Es muy rápida y tiene unos niños que son muy buenos para actuar en la película, para transmitirte ese sentimiento. Estas son las 4 películas y ahora les digo, quería hacer una reflexión. El otro día, hablando con una amiga acerca de estas 4 películas,
me di cuenta, bueno, estaba estudiándolas, estaba investigando acerca de ellas, y me di cuenta de que el cine habla acerca de los temas que nos interesan. Habla de nosotros como sociedad, de nosotros como personas y como sociedad también. Vemos que hay temas recurrentes como la división de las clases sociales, la inseguridad, que son muy comunes aquí en México, que no están bien, pero que hay la necesidad de hablarlas, hay necesidad de ver a los olvidados, de ver a las personas de las que nos olvidamos, porque sí, es una película de 1950, pero podemos seguir viendo niños de la calle, personas maltratadas, los abusos, la pobreza y la mucha división que hay entre clases sociales. Son temas que realmente son actuales y que realmente afectan a nuestro país. Podemos ver que sí, ya no nos vestimos igual que hace 70 años, o ya no son las mismas tecnologías, pero lo principal sigue siendo, era un tema muy importante para esa historia, para ese momento de la historia, sigue siendo un tema muy importante para este momento de la historia. Lo podemos ver repensado en la película Vuelven, o de otra forma, de toda la violencia que se vive, la inseguridad que vivimos. Macario también no queda exento, la división de las clases sociales. Entonces se me hace muy interesante la forma en la que las películas, el cine, hablan de nosotros como personas y de nosotros como sociedad, y creo que por eso es importante verlos. Hasta aquí mi recomendación de 4 películas. Si tienen algún tema del que les gustaría que hablara, ya les dije, déjenme en la cajita de los comentarios, compartan, vean el video, denle like, y gracias por el apoyo, y nos vemos para la siguiente, amigos. Me despido, adiós.